Estamos aquí en la maravillosa, histórica, calurosa Montpellier, Francia. Digo calurosa porque, vaya que, mira cómo vamos. Se supone que es la primavera y estamos literal, hace un calor como unos 28 grados. 28 gradazos. Estuvimos buscando muchísimos sitios, pero bueno, todo era carísimo. Era imposible salir de Barcelona. Salir era barato, pero la vuelta siempre superaba los 300 euros o 200 euros más o menos. Así que nada, la idea es mostrarles ahora cómo se puede viajar un fin de semana cuando estás un poquito corto de presupuesto, como nos pasa muchas veces. Así que nada, este vídeo va a ser básicamente los 3 días que vamos a estar aquí, y si aguantáis al final del vídeo os pondremos pues a nivel numérico todo lo que nos hemos gastado para que veáis que el presupuesto es completamente asequible. Así que venga. Y nada, qué mejor lugar para empezar a visitar Montpellier que por uno de sus lugares más emblemáticos, que es la Place de la Comédie. Muy bonito, me sorprendió. Justo que es fin de semana, hay que tener en cuenta que hay mucha gente, Semana Santa, y también que se monta un mercadillo. Bueno, ahora ya lo están levantando porque ya es un poco tarde, pero mucha gente, eso sí. No, mirad esto. No sé si se alcanza a ver, pero básicamente esto es todo pintado de arriba a abajo. Es una genialidad. Honestamente, este tipo de cosas, yo siempre lo digo, no puedo estar en contra de los grafitis o del arte urbano precisamente porque es una maldita obra de arte. Lo que nunca me va a gustar es las típicas pintadas en la portal de una tienda. Hasta los mismos trenes. Los mismos trenes, o sea, no da. Pero en cambio, cuando es algo bien hecho, arte literal, o sea, hay una diferencia entre el vandalismo y arte. Y más todavía, de verdad que me sorprende esta ciudad, el arte urbano que tiene. Una de las atracciones turísticas más importantes de todo Montpellier es esta iglesia que tenemos aquí atrás. Es pequeñita, la verdad que todo el ambiente es muy punky. Se llama la iglesia de Saint-Roch, del patrón de la ciudad. Pero la iglesia no es tan antigua. Me sorprendió porque aunque parezca muy antigua, es del siglo XIX recién, o sea, hace capaz que 200 años atrás, no mucho más. Y la excepción es que está cerrada. O sea, las iglesias, ¿desde cuándo cierran? No ¿Has visto me alguna suena. iglesia cerrada? La verdad, No. nunca. O Y sea, estamos en Europa. segundo día, domingo de Pascua. No habíamos caído mucho en eso, la verdad. Nos hemos encontrado que están muchas cosas cerradas. Por suerte, pudimos encontrar una terracita muy cookie en la placita principal y nos metimos un desayuno bien francés con un croissant. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este día. Ahora mismo estamos afuera del Museo Fabre. Entramos para ver más que nada si había que pagar entrada o para alguien que le interesen los museos. Nosotros justamente no somos muy de ir a museos, no nos interesan tanto, pero bueno, este es un museo de arte, esculturas, pinturas y tal. Parecía a simple vista que era gratuito y bueno, al entrar ya vimos entre 9 y 12 euros la entrada, así que nada, al que le interesa, esos son los precios que están estipulados ahí dentro. Flor está en lo correcto, no somos muy de museos, pero ojo, tampoco significa que nunca hemos entrado a un museo, pasa que nos gusta otro tipo de museos. Por ejemplo, en Londres, el de Historia Natural, Ese sí es interesante. muy chulo. En Múnich, ¿no? Del nazismo. Sí, de toda la historia de la época nazi, que eso es muy interesante también. Yo en Dinamarca fui en Copenhague a un museo de vikingo. También hemos ido al Louvre en París. Bueno, eso sí, también. Eso sí que es algo que hay que conocer. Al menos una vez en la vida. Por mí me decepcionó un poco. Muy grande. Te agobia. Entonces, como que ya nos pusimos la norma de que todo bien, apreciamos el arte, pero no es nuestro estilo, no lo disfrutamos. Ahora mismo nos encontramos en búsqueda del barrio antiguo, una especie de casco antiguo. Y bueno, estamos caminando por un camino un poco extraño porque le hicimos caso a Google Maps, como siempre. Siempre, una vez por viaje mínimo, Google Maps nos la lía. Nos dice que tienes que ir a un sitio y luego ese sitio sin nada que ver, te hace un camino súper raro y no os fiéis siempre de Google Maps.
Y bueno, estamos aquí en la plaza de la Canuj. Esta se ve la plaza más antigua de toda la ciudad. Data más o menos de principios del siglo XVII, 1600, 1601, y tiene una estatua muy curiosa que se llama la Fuente del Unicornio. Lo curioso es que esta estatua no estaba principalmente en esta plaza, estaba en otra plaza. Todo este armatoste lo movieron de un sitio a otro. Hemos dado con uno de los rincones más bonitos de toda la ciudad de Montpellier. Se llama Porte du Peyraud, el Arco del Triunfo de aquí. Lo interesante también de todas estas vistas que mostramos es que todo lo estamos haciendo caminando. No tenés que gastar en transporte público ni nada de eso. Aquí con esta belleza que bueno, se puede ver un poco aquí atrás, un lugar muy bonito para hacer fotos que se llama el Château del Agua. Esto servía básicamente en su momento para redistribuir el agua potable entre toda la ciudad. De hecho, justo detrás hay un acueducto. La verdad que más que bonito toda esta zona. Bueno, terminamos ya de comer, comimos heavy, muy rico. Y nada, otro sitio emblemático de Montpellier, la Catedral de San Pedro de Saint-Pierre, siglo XVI más o menos. Y justo por ahí está la Facultad de Medicina. Es una catedral imponente de estilo así gótico con muchas gárgolas y todo eso. Quiero que dimensionen el tamaño, la altura, porque no se aprecia tanto la cámara. Espectacular. Y cómo no, mala suerte que tenemos, está cerrado. Así que nada, otra atracción turística completamente gratis. El Jardín des Plantes, Jardín de las Plantas. Es un jardín muy bonito, la verdad. Florencia está pasándolo realmente mal. Ella nunca le gustan los jardines, los parques. A mí me encantan, es una de las cosas que más me gusta hacer, ya sea en mi propia ciudad, como sea en cualquier otro sitio. Y bueno, os mostraremos un par de imágenes por aquí. Tampoco tiene mucha cosa, o sea, es un jardín, es bonito. Bueno, es un sitio turístico y lo más divertido es que es gratis. Bueno, todo esto, ¿qué comentar de la habitación? Bastante correcta. Lo que tiene es un punto bastante negativo y es el tema del baño. Yo al menos, no sé vosotros, nunca había visto algo así. A ver, lo vamos a poner más en práctica. Entras al baño y no hay puerta. Lo que hay es una cortina que se supone que te tapa y la cosa es esa, tú te sientas y aún así incluso puedes ver a Flor por ahí. No sé, ¿qué opináis? Para mí un punto bastante negativo del hotel. Y eso que es una cadena grande, la verdad. Nos venimos a Sète, que está a unos 40 minutitos en coche más o menos de Montpellier. Un dato útil, como hoy es domingo y de Pascua, el parking es gratuito en algunas zonas, así que eso también es un dato importante. Y nada, nos encontramos con justo una feria como medieval o así. Bueno, no se aclaran la verdad, porque es como una festividad medieval, pero hay piratas, pero luego hay como conquistadores, hay cosas como de 5 siglos de diferencia, pero bueno, la verdad que bastante guay, se lo toman en serio, todo lo que son los disfraces y todo, y vale bastante la pena. Y bueno, lugar muy agradable, muy bonito. Parada obligatoria, ¿por qué no? Está bastante cerca y para pasar el día o para pasar unas horas está bastante bien. Tenemos un crepe, lo cual nunca está de más. Pulgar arriba para Sète. Pues volviendo al hotel, pasamos por este barrio, parece así como las afueras. Está bastante bonito, ¿no? Tienen aquí todos estos pisos bonitos, un sitio así lindo para comer. ¿Qué opináis? ¿Viviríais aquí? Parece bastante agradable. Día 3, último día, pero igualmente la aventura no termina aquí, ¿no? Nos vamos a ir más al sur, al pueblito de Narbonne. De camino a Barcelona vamos a ir primero una pequeña paradita. Me han dicho que es un pueblo muy bonito, así que la aventura continúa. Llegamos a Narbonne. Qué mejor lugar que empezar a grabar que con este maravilloso fondo bien
francés con el gallo típico del escudo de la selección, de la marca del Coq Sportif. Se ve que lo veneran aquí como una especie de dios. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este pueblito. Que queremos comentar de una experiencia que acabamos de tener. Fuimos a comer a una creperie. Sí, una creperie pequeñita. Queríamos comer algo francés, porque todos estos días no estuvimos comiendo nada típico porque es difícil de conseguir. Difícil de conseguir y caro. Es importante eso, siempre mirar para menú, siempre sale más económico. Y bueno, el agua es gratis, aquí también. Entonces, cosa importante que queríamos destacar, que es lo que acabamos de vivir, no saben nada de inglés, pero nada. Tampoco hacen el esfuerzo. No hacen el esfuerzo, y acá vemos que hay muchísima gente española que habla español y todo, pero español tampoco. Entonces, un tip que podemos dar es, al menos sépanse algunos numeritos en francés, puede ser importante, algunas comidas, no sé, mínimo al menos, como para que te sepas comunicar medianamente en algo. También otro punto a destacar, que creo que es bastante importante para cualquier viajero, es el hecho de cómo puedes pagar en los sitios, las cosas y demás. Aunque parezca súper tonto, hemos viajado en varios sitios en los que para pagar con tarjeta, aún a día de hoy es un mundo. O no quieren, o es mínimo tanto y es un lío. Aquí, por suerte, nos aceptan tarjeta en cualquier lado. Solo en una tienda de souvenirs en Montpellier que nos dijeron mínimo 6 euros, pero al final nos dijeron, bueno, va, nos hicieron la onda, ¿no? Pero bueno. Pudimos también ver la catedral de Saint-Just-et-Saint-Pastor, muy bonita, la verdad, bastante impactante, bastante grande, bastante interesante, es gratis. Es muy impresionante, sí que vale la pena. Y nada, esto ha sido Narbonne, muy bonito, vale la pena. No recomendaría estar en Narbonne más de 2-3 horas. O sea, no es solo para venir aquí. Exacto, yo no sé si me quedaría expresamente aquí en Narbonne. Yo creo que es más para hacer lo que hemos hecho, estar en Montpellier, alrededores y si eso de vuelta, pasar por aquí un ratito y ya está. Así que nada, ya de vuelta a Barcelona, son unas 3 horitas más o menos de aquí a Barcelona. Y nada, nos vemos en casa. Y bueno, ya estamos en casita. Al final ha sido menos tiempo de lo que esperaba. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuánto nos costó el viaje? Transporte. La ida fueron unos 40 euros de gasolina, la vuelta otros 40 euros, así que haría un total de 80 euros en gasolina. Hospedaje. 2 noches de hotel, más tasa turística, más parking incluido. 188 en total. Comidas. 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas. Hacen un total de 162,20 euros. Extras. Ir a tomar algo, comprar algún souvenir, merendar algo por ahí. Fue un total de 22 euros. 22,30. Entonces, total del viaje, 452,50 euros. 226,25 por persona. ¿Y cómo lo ven? ¿Barato? ¿Caro? ¿Bien de precio? ¿Creen que podría ser más barato? Dejadlo aquí abajo en los comentarios. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, os agradeceríamos bastante que le dierais un like. Si os ha gustado el contenido también podéis suscribiros, es completamente gratis. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que las dejamos aquí abajo también. Y hasta la próxima.